La tarde del 21 de octubre, una escena digna de una película de acción se apoderó de una de las avenidas más concurridas de Nueva York. Decenas de agentes federales, encapuchados y armados, irrumpieron entre los vendedores ambulantes y en cuestión de minutos, la ciudad que nunca duerme se convirtió en un campo de tensión. Gritos, confusión y teléfonos grabando desde todos los ángulos. ¿Qué fue lo que realmente pasó en esa operación? ¿Y por qué la redada terminó enfrentando a migrantes, manifestantes y fuerzas federales en pleno corazón de Manhattan? Durante años, ese lugar ha sido un microcosmos del verdadero rostro de Nueva York, una mezcla de culturas, idiomas y sueños que chocan bajo las luces de neón y el ruido constante del metro. A simple vista, es solo una calle llena de puestos improvisados, pero para quienes conocen su historia, representa mucho más. Es el punto donde miles de inmigrantes han encontrado una manera de sobrevivir, vendiendo imitaciones de lujo a turistas que, entre risas y curiosidad, compran sin pensar en el riesgo que hay detrás de cada venta. En esos estrechos pasillos de lona y metal, los relojes Rolex se exhiben junto a fragancias con nombres casi idénticos a los originales, mientras las conversaciones se mezclan en inglés, español, árabe y bengalí. No hay contratos, no hay recibos, solo acuerdos sellados con una mirada o un apretón de manos. Para muchos de esos vendedores, ese pedazo de acera es su único medio de vida, su refugio ante un sistema que los ignora, pero los persigue cuando intentan salir adelante. Sin embargo, las autoridades sabían que ese mercado clandestino era también un punto caliente. Detrás de la aparente informalidad circulaba dinero sin registro, mercancías sin impuestos y, en ocasiones, redes más grandes de tráfico y falsificación. Durante meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas había seguido cada movimiento, rastreando transferencias, rutas de distribución y hasta vínculos con mafias internacionales. El operativo del 21 de octubre no surgió de la nada, fue el resultado de un largo proceso de investigación. Pero nadie, ni siquiera los propios agentes, esperaba la magnitud de la respuesta que recibirían. Y ahí surge la duda que aún divide a la ciudad. ¿Fue una acción legítima para combatir el comercio ilegal o un ensayo de fuerza para enviar un mensaje político? La frontera entre justicia y exceso, entre ley y represión, se volvió tan difusa como las copias de lujo que se vendían en esos puestos. Lo que comenzó como una simple redada terminó exponiendo algo más profundo. El conflicto eterno entre la autoridad y la calle, entre quienes obedecen las reglas y quienes solo intentan sobrevivir. Todo comenzó con un solo hombre, un vendedor ambulante de rostro cansado y mirada resignada, que intentaba guardar sus productos mientras los agentes se acercaban entre la multitud. En cuestión de segundos, la calma aparente del lugar se rompió. Los uniformados lo empujaron contra una pared de ladrillos, inmovilizándolo con fuerza mientras uno de ellos le revisaba los bolsillos. Las personas alrededor sacaron sus teléfonos, grabando cada segundo de la escena. La calle se llenó de voces que gritaban que era injusto, que no había cometido ningún delito, que solo estaba trabajando para alimentar a su familia. Aquel instante fue el punto de no retorno. Los transeúntes, comerciantes y curiosos comenzaron a reunirse alrededor del vehículo oficial que transportaba al detenido. En pocos minutos, la avenida se convirtió en un embudo humano. Decenas de personas se interpusieron frente al convoy, bloqueando su paso con pancartas improvisadas y gritos de protesta. ¡Fuera el ICE de Nueva York! Retumbaba entre los edificios como un eco de rabia y resistencia. Lo que para las autoridades era un arresto rutinario, para los testigos se transformó en una imagen simbólica: la lucha del ciudadano común contra el poder federal. Las sirenas comenzaron a sonar una tras otra.
El aire se volvió pesado, cargado de tensión y miedo. Los oficiales se comunicaban por radio, pidiendo refuerzos mientras los manifestantes se aferraban al capó del vehículo, intentando impedir que avanzara. Algunos lloraban, otros insultaban, y muchos solo observaban en silencio, conscientes de que estaban presenciando algo más grande que un simple arresto. Era el choque entre dos mundos, el del sistema y el de los olvidados por él. En ese momento, Nueva York dejó de ser la ciudad de las oportunidades y se convirtió en el escenario de una batalla moral. Una batalla que ponía en duda el sentido mismo de la justicia. ¿Hasta qué punto es justo aplicar la ley cuando lo que se criminaliza no es un delito sino la necesidad? ¿Y cuántos de los que grababan aquel momento entenderían que estaban siendo testigos del inicio de un conflicto que marcaría un antes y un después en la historia migratoria de la ciudad? El silencio que precede al caos duró apenas unos segundos. Los agentes federales, rodeados por una multitud furiosa, formaron un círculo defensivo, mientras uno de ellos levantaba un cilindro metálico que brillaba bajo la luz del atardecer. El mensaje era claro: si la gente no se apartaba, el gas pimienta llenaría el aire. Pero el miedo no fue suficiente para detener la indignación. Un rugido colectivo surgió entre la multitud. Cámaras y celulares apuntaban en todas direcciones, registrando cada movimiento, cada grito, cada segundo que convertía la redada en una batalla urbana. En ese momento, los refuerzos llegaron. Furgonetas negras bloquearon las esquinas y de ellas descendieron más agentes, equipados con cascos, chalecos antibalas y armas largas. El sonido metálico de los cierres de seguridad y las órdenes por radio se mezclaban con el llanto de algunos transeúntes y el eco de los tambores de los manifestantes. Aquello ya no parecía una operación de control migratorio, era una escena de confrontación total. Los agentes comenzaron a avanzar en formación mientras los manifestantes retrocedían, algunos empujados, otros arrastrados. Los arrestos se multiplicaron en cuestión de minutos. Hombres y mujeres eran detenidos sin distinción, mientras el humo y el olor a gas irritaban los ojos de todos los presentes. Algunos vendedores intentaban rescatar sus mercancías del suelo, otros corrían sin mirar atrás. Las luces de las patrullas parpadeaban en reflejos rojos y azules sobre las vitrinas de las tiendas cerradas, mientras helicópteros sobrevolaban la zona. Era como si una ciudad entera hubiese perdido el control, como si la rabia contenida por años hubiese estallado en un solo día. Y ahí, en medio del caos, surgió la pregunta que heló a todos los que observaban desde sus pantallas. ¿En qué momento aplicar la ley se transformó en una guerra contra la gente común? Lo que debía ser un operativo controlado terminó revelando algo mucho más oscuro: la desconfianza entre el pueblo y quienes dicen protegerlo. Nueva York había vivido enfrentamientos antes, pero aquel martes lo que se rompió no fue solo la calma, fue la delgada línea entre la autoridad y el abuso. Horas después del enfrentamiento, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional rompió el silencio con una declaración breve y calculada. La operación había sido coordinada por el Área de Control y Deportación del ICE. Sin embargo, no ofreció detalles sobre los motivos específicos del operativo ni sobre el número total de detenidos. Esa falta de claridad despertó sospechas entre los medios y la población. Las imágenes que circulaban en redes mostraban un despliegue táctico desproporcionado para una simple redada de vendedores ambulantes. ¿Por qué movilizar vehículos blindados, drones y agentes con rifles de asalto para detener a comerciantes de bolsos falsificados? Mientras los noticieros intentaban obtener respuestas, el silencio oficial se volvió ensordecedor.
Ningún vocero federal se presentó ante las cámaras. Las solicitudes de información fueron desviadas entre agencias y los comunicados oficiales parecían cuidadosamente redactados para no decir nada. Todo apuntaba a que detrás de aquella intervención había algo más que un operativo migratorio. Algunas fuentes extraoficiales mencionaron que el ICE actuó con apoyo del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional en una operación conjunta con objetivos de seguridad nacional. Pero si eso era cierto, ¿qué relación podría tener la venta ambulante con una amenaza federal? El hermetismo solo alimentó teorías y desconfianza. Para muchos neoyorquinos, la redada fue una demostración de fuerza más que un acto de justicia. Para otros, una señal de que se estaba probando una nueva política de control urbano. El hecho de que las autoridades evitaran responder con transparencia dejó un vacío peligroso, el de la incertidumbre. En una ciudad donde cada movimiento es observado, lo que no se dice puede ser más alarmante que lo que se muestra. Mientras los videos se viralizaban en redes sociales, la opinión pública se dividió. Algunos defendieron el actuar de los agentes, asegurando que solo cumplían la ley. Otros denunciaron abuso de poder y persecución racial. Lo cierto es que la ciudad volvió a mostrar su lado más tenso. Una metrópolis que lucha por mantenerse unida entre la legalidad, la migración y la justicia social. Horas después, las luces de las patrullas se apagaron, pero las preguntas quedaron encendidas. Ni el ICE ni la patrulla fronteriza dieron declaraciones oficiales. Lo único claro es que Nueva York vivió una jornada que dejó huellas, miedo, indignación y una sensación de que algo grande se avecina. Si este caso te dejó pensando, suscríbete para no perderte los próximos reportes sobre las operaciones que están marcando la historia reciente. Dale like, comenta tu opinión sobre lo ocurrido y comparte este video porque la verdad no se oculta, se investiga.